tras las declaraciones del viernes recientes del señor Zelaya, en las que decía que la posibilidad de rescindir el contrato del actual hospital, pues, como digo, considerábamos importante que se viera reflejado todo el sector sanitario que está afectado por esta paralización. El viernes solicitamos en las Cortes de Aragón la comparecencia del señor Lambán, porque llevamos ya unos cuantos años mareando la perdiz con esta cuestión y Zelaya ha dejado de ser un interlocutor válido para nosotros. Como digo, pedimos la comparecencia del señor Lambán, que esperamos que nos explique qué está ocurriendo y por qué esta situación se está alargando tanto en el tiempo. Muchos dicen que en diciembre del 2021 estará construido el hospital, pero todos sabemos que el actual hospital de Alcañiz en estos momentos está en condiciones deplorables. Estamos utilizando un centro de salud viejo, que se hizo uno nuevo hace más de 10 años y que ya era viejo y que se sigue utilizando viejo. Por lo tanto, como digo, consideramos que las instalaciones que hay en estos momentos en el hospital no son de recibo, unas urgencias saturadas, unas oficinas en unos locales de alquiler, unos archivos en otros locales de alquiler, ¿no? Yo creo que 5 o 6 ubicaciones para un espacio que no puede esperar y que, desde luego, desde el Partido Aragonés vamos a hacer toda la presión que podamos para que esto sea así. Como digo, no solo corresponde a Alcañiz, sino a muchos de los municipios que tienen que trasladarse para bajar tanto a las consultas externas como a la hospitalización de muchos de esos pacientes. Y, pues bueno, el Partido Aragonés ha presentado enmiendas para aumentar las partidas tanto para la construcción del hospital como para los accesos, porque desde el 6 de octubre, que es cuando se puso la primera piedra, creemos que ya es tiempo suficiente para que las obras no simplemente sea un vallado, sino que haya unas instalaciones en condiciones para el hospital. Del Bajo Aragón, sabéis que soy yo la presidenta del comité comarcal y lo manifestado en las diferentes reuniones de los diferentes comités que hemos tenido, pues es ese abandono generalizado por parte del Gobierno de Aragón, y en este caso en un tema que nos preocupa excesivamente a todos, porque estamos hablando de la salud de las personas y principalmente porque pensamos que tampoco se nos están diciendo las cosas claramente. Parece ser que hay indicios de que se vaya a rescindir el contrato, pero tampoco sabemos muy bien exactamente por qué ni en qué condiciones. Entonces, lo que sí que queremos es que no se nos oculte nada a los bajoaragoneses, a la gente de la zona del sector sanitario de Alcañiz, y que si hay alguna dificultad, pues que sean valientes y que lo digan, que no es cuestión de ir poniendo parches y de ir engañando, como digo, a los ciudadanos, que sean valientes, que digan las dificultades con las que se están encontrando, y si realmente no hay posibilidades de que esté ese hospital en el 2021, como se nos ha dicho en reiteradas ocasiones, pues habrá que buscar otras soluciones, pero lo que no puede ser es estar dándole vueltas y engañar a los ciudadanos. Esto es algo que se repite, y aquí me acompañan miembros del Comité Comarcal con los que hemos hablado en reiteradas ocasiones, el malestar, porque a veces no se dicen las cosas claramente. Bueno, pues si hay algún problema, que lo digan, que para eso se ha pedido la comparecencia del presidente del Gobierno, y esperamos que allí en esa comparecencia realmente se pongan todas las cartas sobre la mesa y se diga con todas las dificultades que se han encontrado, y si va a ser posible que se lleve a cabo esa obra, y si no se va a poder hacer, que lo digan también, porque entonces habrá que tomar otras soluciones a la situación actual, que, como ha dicho Berta, tiene el Hospital de Alcañiz, de infraestructuras en mal estado, pacientes que se encuentran 5, por ejemplo, en un mismo box en urgencias sin la maquinaria que deberían de tener, archivos. Bueno, en definitiva, no sé si habéis tenido posibilidad de ver las instalaciones del hospital actualmente, pero sería interesante que os hicieran una visita guiada por todas, desde el subsuelo hasta la última planta, viendo todos los rincones. Así que solicito, con la licencia de obras, abonar el importe sobre el valor de licitación, o sea, sobre el valor que al final se licitaba, no, sobre el valor que se adjudicaba. Y eso el ayuntamiento sí que, vamos, lo admitió y a la empresa se comunicó. Lo del tema de los gremios, pues bueno, yo creo que la empresa El Acer
el echar la culpa a los gremios es un poco también el echar balones fuera. Yo creo que todas las empresas alcañizanas y del Bajo Aragón tienen que estar encantadas en la participación del hospital. Y yo, ante todo, el Gobierno de Aragón, creo que el hacer el récord, que creo que no lo tendrá, de poder rescindir el contrato 2 veces, porque os recuerdo que ya lo ha rescindido en el año 2015, y el volver a rescindirlo otra vez, creo que el consejero no creo que se quiera jubilar con un récord así a sus espaldas. Yo creo que tienen que luchar por sacarlo adelante, como han dicho anteriormente. Si hay algún problema, tener que solucionarlo y abrir un poco las miras, que al final si la solución es hablar con todos los grupos e intentar buscar una solución, yo creo que ante todo lo que tienen que buscar es la claridad, no simplemente dar declaraciones y poner titulares como lo que nos encontramos de Celaya el viernes con que lo iban a rescindir. El echar balones fuera yo creo que no es la solución, vamos.